Bueno, en los años 80 se intentó recortar el estado del bienestar por Margaret Thatcher, que acaba de fallecer, por ejemplo, y luego se comprobó que los recortes no habían sido tan graves como parecía en un primer momento, precisamente porque la opinión pública se opuso con mucha fortaleza con mucha fuerza a los recortes, y los políticos en general pues temen el castigo de la opinión pública. Entonces tuvieron un papel importante. La pregunta ahora es por qué ahora sí es posible los recortes cuando antes no fue tan posible. Y entonces yo en la intervención decía varias hipótesis, quizá porque los ciudadanos ya no apoyan tanto el estado del bienestar como antes, y he demostrado con datos que eso no es verdad en el caso español ni en la mayoría de los países europeos, pero sí que es cierto que en la actualidad los políticos están más constreñidos para adoptar decisiones, hay que responder al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y además los políticos, esa es mi hipótesis, han aprendido, ¿no? Y entonces ahora aspiran a convencer a la opinión pública con determinadas estrategias de comunicación, por ejemplo, de que los recortes son necesarios y son la única forma de salir de la crisis. Sí, hemos hablado de qué posibilidades hay, y yo decía que una de las posibilidades es primero la información. Hay que ser ciudadano, hay que tener responsabilidad y ser ciudadanos informados y poder rebatir a los políticos todo lo que nos dicen. Bueno, los recortes son necesarios. Bueno, son necesarios hasta cierto punto, ¿no? Hay países que con un estado del bienestar potente no solamente son menos desiguales que nosotros, sino que es que además han crecido en los últimos años, ha habido crecimiento. Entonces, por un lado, informarse y rebatir las cosas que nos dicen, o por lo menos cuestionarlas, y por otro lado la participación. Y yo creo que nuestra democracia tiene muchas posibilidades, ofrece muchas posibilidades. Hay quien dice hay que hacer scratches, pero también hay otras posibilidades, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escrito una carta a un diputado para quejarnos de determinada política? Pues ninguno. Yo creo que sí que hay posibilidades. Y luego ha habido un debate interesante sobre los scratches, y bueno, yo tenía una posición ahí un poco más tibia que los defiendan abiertamente, porque yo veo algunos riesgos, ¿no? Y yo misma, por ejemplo, pienso que lo que piden las plataformas antidesahucios es absolutamente justos, pero también pienso que otros pueden hacer pasar por reivindicaciones justas cosas que a la mayoría de los demócratas no nos lo parecen, y también optar por el método del scratch, que tiene, yo creo, que algunos riesgos. Entonces mi posición es un poco más matizada que las de otros que lo defienden abiertamente. Bueno, vamos a ver, si uno mira los datos, eso no es tan así. Tenemos una participación electoral elevada y además nos manifestamos bastante más que otras democracias, ¿no? Y, a la altura de los franceses o de los alemanes, por ejemplo. Pero sí que es verdad que en España, más que en otros países, hay mucho escepticismo sobre la política y casi se presume de yo soy apolítico, ¿no? Y cuando la política es la única cosa que nos da respuestas o que nos puede dar respuestas a los problemas que tenemos. En ese sentido deberíamos cambiar un poco y ser ciudadanos, convertirnos, asumir nuestra responsabilidad en la crisis y ser ciudadanos más informados y más peleones, digamos, ¿no? Sí, porque usted dice hay más manifestaciones y un alto índice de participación en relación con otros países europeos, pero por ejemplo yo veo que hay países europeos donde hay casos de corrupción flagrantes que luego son muy castigados en las urnas, y aquí en España de eso adolecemos, yo creo. Bueno, depende, ¿no? Yo creo que sí por ejemplo, el PSOE sí que yo creo que sí ha sufrido más que incluso el PP el castigo electoral, ¿no? O sea, que habría que verlo. Siempre se suele decir que los votantes de izquierda son más duros que los votantes de derecha con los casos de corrupción. Yo creo que todos deberíamos ser muy duros e intolerantes con los casos de corrupción. También creo que en España funciona la justicia, porque de momento los casos de corrupción estamos viendo que muchos de ellos están en los tribunales. O sea, que no hay que poner todo en cuestión y ser absolutamente escéptico con todo, porque hay algunas cosas que funcionan, pero insisto en que los ciudadanos tenemos también mucha responsabilidad en hacer valer nuestras opiniones y demostrar a los políticos que les seguimos de cerca. Pues yo creo que primero, pues como decía antes, por ser ciudadanos informados, participativos, por no volver nunca más a presumir de que somos apolíticos, sino que nos interesamos por la política porque la política es la cosa de todos, y exigir a los ciudadanos que piensen en la política como un deporte de contacto. Es decir, que tienen que volver a las plazas públicas, a ir casa por casa, si toman decisiones que no nos gustan, explicándolas y explicándonos los problemas y las alternativas existentes, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental.